Bien, ya estamos en vivo. Buenas tardes. Hoy 10 de octubre 2023. Fabián Muñoz les saluda. Gracias a todos los que se están conectando en vivo o están en diferido. La intención de hoy, y elegí esta plataforma dentro de los otros canales que utilizo para generar mi opinión sobre algunos temas, entre ellos el canal de YouTube, Instagram, TikTok o Twitter. Decidí utilizar el medio de Facebook como manera especial para todos mis contactos, los quienes tenemos y argumentamos la misma fe en el Señor Jesucristo. Bajo ese contexto, este posteo va orientado para todos aquellos que manejamos nuestra misma fe, la fe cristiana, la fe en Cristo Jesús. Y hoy, de manera breve, voy a esquematizar la gran problemática que hemos vivido a lo largo de este fin de semana sobre las causas que han originado una crisis muy grande en Israel. Buenas tardes. Bueno, lo que podría desatar en el mundo una nueva guerra definitivamente son los hechos acontecidos este fin de semana. Así es, amigos, entre Israel y Palestina. Esto tiene el potencial de hacer parecer un juego de niños lo que hemos visto hasta ahora entre Rusia y Ucrania. Con todos los países que se están involucrando, Israel en verdad nunca pensó que podía suceder esto. Los ciudadanos de Israel jamás se han sentido tan vulnerables, tan inseguros como lo acontecido este fin de semana. Creo que la victoria, se podría decir de manera psicológica, que han obtenido el grupo extremista de Hamas, ha sido justamente eso, hacer una vulneración tan grande, tan grave en Israel, considerando que Israel es uno de los países que se ha fortalecido durante muchísimos años para mejorar su nivel de seguridad. Esta sensación se compararía a la del 11 de septiembre en Estados Unidos, tras la caída de las Torres Gemelas. Lo que hicieron los integrantes de estos grupos terroristas palestinos de Hamas es tal cual como un acto terrorista sin precedente alguno, amigos. Es un acto de terrorista salvaje. Si cabe en las categorías de terrorismo lo acontecido. Un acto que no puedes más que ser condenado de forma unánime y que no puede de ninguna manera, estimados, ser normalizado con posiciones que buscan solo medias tintas en el análisis. Hay familias asesinadas en sus propias casas por comandos islámicos, jóvenes masacrados durante un concierto, bebés secuestrados, niños asesinados, cuerpos de mujeres muertas, expuestas en la vía pública, personas de varias nacionalidades, a las que mataron y los tomaron a otros como rehenes. Y algunos rehenes inclusive han sido asesinados uno por uno y en público. Hay casos de personas de mexicanas, hay personas de Argentina, de Estados Unidos. Este grupo jamás cometió un acto terrorista que exhibió a Israel donde más le duele. El país que suele ser un ícono mundial de servicios de inteligencia y de espionaje fue tomado por sorpresa.
con la guardia baja. Falló la legendaria inteligencia israelí, lastimosamente, amigos. No sirvió para detectar la peor escalada de los últimos 50 años, la más violenta, la más atroz. El gobierno, que desarrolló inclusive un software espía llamado Pegasus. Este software es capaz de monitorear todo el contenido de un teléfono celular. No pudo detectar que jamás llevaba meses planificando un ataque masivo. Fue un ataque coordinado por aire, por mar, por tierra, a objetivos fijos, a objetivos civiles, desarmados, inocentes. Fue una ofensiva sin precedentes. Esta incursión ocurrió el sábado, a lo largo de los 41 kilómetros de la franja de Gaza. Eran aproximadamente las 6:30 de la mañana cuando el cielo se dieron los primeros cohetes. Fue el inicio de un ataque aéreo contra 7 localidades: Tel Aviv, Ramahal, Rebolot, Cafaraid, Jerusalén, Asquerón, Raat. Estaban acostumbrados en Israel a los bombarderos aisladamente. Eran cohetes que muchas veces eran interceptados, pocas veces caían en el blanco, pero esta vez, amigos, fue un ataque masivo de 5.000 cohetes en 20 minutos. Y ojo, no son cohetes sofisticados, no son teledirigidos, son cohetes caseros, pero matan. Cuestan alrededor de $500 cada uno. Pero si nosotros hacemos la cuenta, esta lluvia monumental de 5.000 cohetes en 20 minutos costó cerca de 2.5 millones de dólares. Para el efecto que tuvo, representa aproximadamente el 0.002% de lo que le ha costado a Occidente la guerra en Ucrania. Pero son los que siempre lanzan desde Gaza. Nada más que nunca lanzaron tantos y al mismo tiempo. Al grado que pusieron en jaque al famoso domo de hierro, el sistema de defensa aéreo israelí construido para aniquilar justamente estos misiles, que solía tener una eficacia casi perfecta. Pero esta vez se vio rebasado y no pudo impedir que decenas de miles impacten en territorio israelí. Pero eso no fue, estimados amigos, lo verdaderamente letal. Aquello pareció más bien como un distractor, porque lo que sí fue letal fue lo que hicieron los militantes de Hamas en suelo Israel. Para saltar el muro que divide la franja de Gaza del territorio israelí, usaron paracaidistas motorizados que aterrizaron cerca de Sderot, Kafar y Berai, en la costa del mar Mediterráneo. También se observaron embarcaciones y lanchas que transportaban a extremistas palestinos de Hamas. Por tierra, los islamistas usaron motocicletas para una incursión rápida en Kerem, Shalom, Sufo, Olid. Después usaron camionetas y más motocicletas. Siguieron con un ataque a Berí, Reín, Nin, Niroz, abatiendo a todos los soldados que se encontraban en las bases militares de Kafar y Reín. Y en cuestión de minutos, amigos, rompieron la seguridad del muro más vigilado del mundo. Utilizaron también retroexcavadoras para derribar algunos tramos del muro de concreto y la malla de acero de 6 metros de altura. En otros puntos cortaron segmentos de la malla y entraron con motos. Las fuerzas militares de Israel se vieron rebasadas por la incursión de Hamas. Algunos soldados inclusive se estaban acabando de despertar. Eran las 6:30 de la mañana. Tuvieron que buscar refugio en los baños.
y hasta en los baños los fueron a buscar para asesinarlos. En las calles solo se escuchaban explosiones, disparos, gritos de miedo, porque los terroristas avanzaban en todas las direcciones, mataban a quienes se pusieran enfrente. Hombres, mujeres, niños, ancianos, niñas, bebés. Mataron a civiles en las calles. Se metieron en sus casas para asesinarlos. Y después sacaron sus cuerpos, los profanaron y los exhibieron en la vía pública. Esta atrocidad, amigos, tiene la firma del grupo terrorista Hamas. También en Israel se realizaba un espectáculo llamado Supernova. Este festival de música electrónica que irónicamente era en favor de la paz de la región de Gaza. Habían muchas gentes de muchos países, estadounidenses, canadienses, alemanes, franceses, colombianos, argentinos, mexicanos, brasileños. Esos videos fueron subidos en redes sociales por algunos de los asistentes. Se observaba el comienzo del ataque, que eran con cohetes por aire, y luego cómo los extremistas atacaban a balazos a los jóvenes que corrían en todas las direcciones y se escondían donde podían, inclusive en los árboles, en la vegetación. Allí, estimados amigos, mataron a 260 personas según la agencia de rescate SACSA. A muchos otros le reportaron como desaparecidos o secuestrados. Uno de los videos que se ha hecho más viral es donde se muestra a una joven llamada Noa Argamani. Se ve como por un lado se la llevan en una moto y por otro lado a su novio. El papá de Noa la reconoce en videos y desesperado le manda mensajes de ánimo a través de redes sociales. Las de Al-Qassam, brazo armado de Hamas, informaron que todo esto, se llamó Operación Diluvio de Al-Aqsa. Una nueva revolución para establecer, según ellos, un Estado palestino, pero borrar para siempre la ocupación israelí. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ordenó el despliegue inmediato del ejército. Envió un mensaje para alertar a todos los ciudadanos y dejar en claro que esto no era nada común, no era algo que habían visto antes, que esto no era algo como de lo que estaban acostumbrados, que se trataba de una ofensiva sin precedentes y que obviamente ya estaban en guerra. Israel respondió con contundentes ataques aéreos en la franja de Gaza. Decenas de aviones y helicópteros de combate bombardearon supuestos cuarteles generales de Hamas. Por tierra fueron desplegados tanques, artillerías y tropas para enfrentar a los militantes de Hamas. Y luego realizaron una incursión en Gaza. El gobierno israelí también llamó a miles de reservistas para unirse a esta guerra. Gente que ya había estado en el servicio militar, que ya eran ciudadanos y se vuelven ahora nuevamente soldados. Gente que ya había estado en el servicio militar. En imágenes que circulan en redes sociales se observa cómo son atacados y destruidos edificios enteros en varias regiones de Gaza. El poderío militar de Israel es inmensamente superior al de Palestina. Preguntémonos, ¿qué alcance tendrá esto? Ahora, amigos, esta operación diluvio de Al-Aqsa, preguntémonos, ¿qué significa Al-Aqsa? Bueno, es quizás el símbolo perfecto de que esta guerra no tiene 70 años. No, amigos. Esta guerra lleva cerca de 4000 años. Al-Aqsa es un lugar físico en donde está ubicado cerca del casco histórico de Jerusalén e Israel. En ese lugar, según los textos sagrados, Abraham, el padre de la fe, tanto judía como musulmana, ofreció un sacrificio a su hijo para demostrar su lealtad a Dios.
El tema es que para los judíos el primogénito ofrecido es Isaac, hijo de Abraham con su esposa Sara. Pero para los musulmanes el primogénito ofrecido en sacrificio fue Ismael, hijo de Abraham con Agar, una esclava egipcia que era su concubina. Ahí, estimados amigos, empezó la división hace 4000 años atrás. Pero no solo eso, amigos. Al-Aqsa es el tercer lugar más sagrado para los musulmanes después de la Meca, porque el Corán señala que desde allí subió a los cielos al profeta Mahoma. Para los judíos es el sitio, en cambio, donde Moisés, que liberó al pueblo judío, el que abrió el mar para que cruzaran, puso en las tablas de la ley, puso los 10 mandamientos, dijo que ahí se tendría que fundar la ciudad y que ahí llegaría el Mesías. Los judíos no le llaman a la Al-Aqsa, le llaman el templo del monte. Pero en ese mismo lugar, en ese mismo lugar físicamente, en esa misma explanada, la pared exterior de la explanada de la mezquita es Al-Aqsa. Vamos más allá, es el muro del otro lado, es el muro de los lamentos. La misma pared, de un lado es la mezquita de Al-Aqsa y del otro lado es el muro de los lamentos, amigos. Un lugar sagrado donde los judíos rezan para que llegue el Mesías. Ahora, ¿por qué este ataque lleva el nombre de Al-Aqsa? ¿Por qué? Porque ahora que regresó al poder Benjamin Netanyahu, amados, estimados todos, para tener el respaldo del Congreso y ser ungido como primer ministro, se alió con los judíos más radicales y ellos han impulsado redadas dentro de la mezquita de Al-Aqsa. Incluso el ministro de Seguridad israelí hace unas semanas, uno de estos radicales judíos entró a la mezquita a la que se supone ningún judío puede ni debe entrar porque es territorio de musulmanes. Hay también divisiones geográficas del mismo país. Palestina está conformada por dos territorios que están divididos, separados. Al norte de Israel está la parte más grande de Palestina, que es Cisjordania, donde gobierna Arafat, que es el gobierno de los palestinos moderados. Ellos buscan resolver el conflicto mediante la diplomacia. Son reconocidos por el gobierno de Israel, por organismos internacionales. Al sur, en la frontera con Egipto, está la Franja de Gaza, que es muy pequeñita, es más chica que Toluca. Tiene apenas 2 millones de habitantes. Hay mucha gente, pero territorialmente es muy pequeña. Y ahí tiene el control Hamas. El grupo radical que es considerado terrorista por Israel, por Estados Unidos, por la Unión Europea, por el Reino Unido, jamás ganó las elecciones allí, en Gaza. Y su objetivo principalmente es desaparecer al Estado de Israel. Pero, ¿qué pasa con esto? Que los palestinos no pueden cruzar entre territorios de su país. Los tienen totalmente prohibido. Si alguien es palestino y vive en la franja de Gaza, no puede cruzar a Cisjordania, salvo que tenga un permiso de Israel. Y ese permiso es muy, muy difícil de conseguir. De hecho, el gobierno de Israel puso un muro en la franja de Gaza para evitar que los palestinos salieran de allí libremente y entraran a Israel. Esto se convirtió a los palestinos prácticamente en prisioneros dentro de su propio territorio. Y generó esto un gran debate internacional. Porque si alguien nace en Gaza, pues nace en la cárcel más grande del mundo. Ese muro fue uno de los pilares del gobierno del primer ministro Netanyahu al inicio de su gobierno. Apenas en el 2019, cuando Trump estaba construyendo el muro en México, él justificó la construcción de la barrera diciendo que era muy difícil, que era para evitar ataques terroristas y que esto ya había funcionado, que se le había logrado prácticamente abatir los ataques terroristas en suelo israelí. Hasta este fin de semana, amigos, hasta este fin de semana. Pero esta es una guerra políticamente. Netanyahu le llegó esta circunstancia quizás en un momento muy particular.
Dirían algunos que estas crisis le ha caído como anillo al dedo. Desde 2009 y hasta este año, Benjamín Netanyahu ha sido 6 veces primer ministro de Israel. Lo han señalado por casos de corrupción, por recibir sobornos, por fraudes, por abusos de poder. Su más reciente llegada al gobierno, cuando parecía ya prácticamente olvidado, sucedió en diciembre del 2022, cuando comenzó su acto al gobierno. Netanyahu realizó alianzas con los políticos más radicales del país para impulsar reformas al sistema judicial y encabezar un gobierno de ultraderecha. Esto, además de las duras críticas, provocó que decenas de miles de personas salieran a las calles a protestar contra estas iniciativas de ley antidemocráticas. Netanyahu aplazó las reformas, estaba políticamente desahuciado, pero este ataque de Hamas lo ha fortalecido. Hamas le dio una boca digamos que una bocanada, por decirlo así, de aire fresco. Porque ahora ciudadanos, políticos moderados, políticos opositores, ciudadanos opositores y críticos conservadores, y todo el mundo cerró filas en torno al primer ministro. Porque de lo que se trata es de mostrar la unidad de Israel y combatir a los terroristas palestinos. Hablemos de lo que pasa con alguien que nace en Gaza. ¿Qué pasa con alguien que nace en Israel también? ¿Para dónde voltean? Tienen ellos enemigos. Al norte, hace frontera con Líbano, con el que ha estado sistemáticamente en guerra y donde opera y tiene una enorme influencia política el grupo de terrorismo de Hezbollah, que ha organizado ataques terroristas contra Israel. La frontera está cerrada desde hace años. A un lado del Líbano está Siria, país gobernado por el dictador Bashar al-Assad, hijo de Hafez al-Assad, con quien Israel estuvo en guerra en 1973. Desde entonces no hay buenas relaciones. Bueno, de hecho se dice que Siria pudo haber ayudado a Hamas a perpetrar estos ataques este fin de semana. Además, la frontera con Siria la determina en los altos de Golán, que son unas montañas disputadas por los dos países, y por eso el paso está prohibido ahí. Nadie puede pasar. Esa frontera, como la de Libán, también está cerrada desde hace años. Y luego a la derecha del mapa está Jordania, que es un país que en 1948, cuando apenas se había formado Israel, decidió invadir Israel. No quería que existiera esta nación. Y ocupó por 2 décadas hasta la mitad de Jerusalén, siempre con tensión con Jordania. Se normalizaron las relaciones y la frontera estaba abierta con muchas restricciones, con muchos cuidados, pero abierta. Al sur está Egipto, nación con la que Israel también ha estado con guerra, que también ha sido invadido su territorio y contra el que se ha disputado el control de la península del Sinaí, que es obviamente de vital importancia para el comercio mundial porque allí cruza el canal de Suez. Esta región también con India, con la Franja de Gaza, y se sabe que desde hace muchísimos años entre Egipto y la Franja de Gaza hay muchísimos túneles, amigos, muchísimos, incluso con aire acondicionado, muy modernos, que son usados sistemáticamente por los palestinos para el contrabando de lo que haga falta, mercancías, armas, etcétera. Pero no son solo los vecinos directos los que amenazan a Israel. En la siguiente franja, amigos, a un lado de Siria está Irán, el país de la rama chiita de Islam, que cuenta con una profunda influencia religiosa entre musulmanes y que ha financiado a grupos contra Israel. Y luego al sur, en la península arábica, está Arabia Saudita, que es unita y que tiene también un gran poderío económico que últimamente se ha puesto muy de moda desde cosas de poder, como por ejemplo la contratación de grandes futbolistas, la Liga de Fútbol, Arabia Saudita, la compra de equipos de fútbol en Europa y hasta de golf. Y ahí es donde surge otra rivalidad entre ellos, entre el mundo musulmán, que es muy relevante en este conflicto. Es el pleito de ellos internamente de quiénes son entre los países musulmanes. Y eso es una disputa entre ellos.
Sunitas contra chiitas, divididos desde hace 650 años después de Cristo, desde que murió el profeta Mahoma. Se dividieron por quiénes son y quién era su sucesor. La rivalidad entre sunitas y chiquitas ha llegado a guerras, entre ellos guerras atroces, amigos. Y ahora la gran disputa por el liderazgo del mundo árabe se da entre Irán, que es chiita, y Arabia Saudita, que es sunita. Irán tiene a los más radicales religiosos al frente de Arabia Saudita, que tiene mucho dinero. Controla inclusive el precio del petróleo. Es el principal productor. ¿Qué había pasado últimamente? Que Irán se había ido quedando aislado. Estados Unidos había logrado de distintos países hicieran acuerdos diplomáticos con Israel, perdón. Marruecos, Bahrein, Emiratos Árabes, impulsados por Donald Trump cuando fue presidente de Estados Unidos. Arabia Saudita, sí, a la mesa con Israel dentro de la administración de Joe Biden. ¿Qué países musulmanes, pregunto, se sentarán a la mesa con Israel? Era un golpe moral brutal contra Irán. No se diga contra la causa palestina. Después de este ataque, amigos, todo cambia. Pregunto, ¿qué país musulmán se va a querer sentar con Israel frente a lo que Palestina está denunciando? Cuando la causa palestina es muy popular entre los países árabes. Y Arabia Saudita de entrada salió a respaldar a Palestina y a condenar a Israel. Y en Irán el presidente del país, el presidente Raisi, celebró el ataque de los extremistas palestinos contra el mundo de Israel. Estimados amigos, brevemente este es el resumen que yo les puedo compartir. Sea que usted esté en vivo o en diferido, creo que esta información era interesante, importante, cultural, para que usted, que se llama Israel, la conozca. Nuestra fe nos motiva a que oremos por la paz en Jerusalén. Nuestra fe nos hace conocer de que Dios ama a Israel y nosotros debemos bendecir a Israel porque es lo que Dios nos ha enseñado y la voluntad de Él es proteger, amar y resguardar esta nación, de donde vino nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Así que, estimados amigos todos, les invito a que con esta información estemos pendientes de lo que está aconteciendo en esta región. Realmente estamos viviendo tiempos extremadamente complicados, amigos. Ya estamos pasando de los rumores de guerra a una situación extremadamente delicada, porque a Israel se le puede sumar militarmente Estados Unidos y con Estados Unidos vendrían otras naciones aliadas. Y así también pueden haber muchos aliados que se vayan a favor de Palestina, entre ellos puede ser Rusia o China. Y si ya se mezclan estas grandes potencias en esta crisis, que ni siquiera en otras crisis de guerra se han metido tan frontalmente, podemos imaginar la escalada militar que esto puede conllevar. No debemos temer. Como pueblo cristiano sabemos que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Como cristianos conocemos que en la voluntad perfecta de Dios esto es parte del plan de lo que tenía que pasar. Quizás para nosotros nos coge de improviso, de sorpresa estos temas. Pero esto ya estaba definido en el plan eterno de Dios. Tan definido está que lo que solo podemos conocer es que estamos viviendo los tiempos últimos en donde la maldad de muchos se incrementa, padres contra los hijos contra los padres, la apostasía, la homosexualidad, la guerra,
el clima, tsunamis, terremotos, maremotos, en fin, estamos inmersos dentro de una situación no vivida nunca en el mundo. Inclusive los fenómenos extraterrestres, si los llamamos de alguna manera, ya se han hecho más populares también en el mundo. Todo se compagina, todo se confabula para determinar que algo distinto tiene que pasar, algo nuevo tiene que venir. Y es algo nuevo, no necesariamente tiene que ser bueno. La implementación de un nuevo gobierno, una nueva moneda, de un nuevo régimen mundial, son cosas que se tienen que llegar y ante todo esto quiere sacar a flor, sacar a luz un ser que es el que tiene que primar, llamado el anticristo, que es el que tiene que venir, levantarse en medio de todas estas circunstancias para que la humanidad se vea confundida y deje de poner la mirada en el Creador, en Jesucristo, nuestro Señor, y todos doblen sus rodillas ante este nuevo personaje. Nosotros como cristianos, con esta breve reflexión, simplemente mantengámonos firmes, orando, pidiendo a Dios por Israel, porque ese es nuestro deber. A Dios le agrada que hagamos estos despliegues de amor desinteresados, estas acciones de fe. Dios no va a permitir que las cosas prosperen significativamente. Probablemente pueda haber mayores crisis en Israel, probablemente. Pero de que Israel desaparezca del mapa, jamás, amigos. Israel está en las manos de Dios. Y lo que se encuentra en las manos de Dios, no existe nada ni nadie que a Dios le puedan quitar. Y si Dios momentáneamente permite que esta situación se esté forjando, es todo controlado porque Dios tiene control de todo, de todo. Sigamos orando por Israel, pero más que nada también sigamos manteniendo en firme nuestra fe, porque si llega a sonar la trompeta, trompeta que implica un suceso único en el mundo también, llamado el arrebatamiento, en donde el Señor Jesucristo desciende hasta las nubes para llamar a los escogidos. Ojo que cuando digo los escogidos, quiero decir, y lo voy a decir categóricamente, no todo salvo, no toda persona que ha confesado que Jesucristo es su Señor será arrebatado. Porque el proceso del arrebatamiento tiene una única función, las bodas del Cordero. Que aquellos que han sido considerados dignos, conforme a la Escritura, en un proceso de maduración de la fe, es los que pueden ser considerados dignos de ser esposa de Jesucristo en unas bodas especialísimas que se tienen que celebrar en el reino de los cielos. Aquellos que son salvos pero no han alcanzado ese nivel de madurez, no se van. Dios tendrá misericordia y sabrá quiénes podrán ser partícipes de este proceso maravilloso que es las bodas del Cordero. Quizás algunos serán invitados a las bodas. Quizás otros sí puedan ser llamados a ser parte de la boda. Quizás otros no llegan ni a ser ni invitados y se quedan. Pero no todo salvo será arrebatado. Así que la invitación, amigos, todos, los que tenemos la misma fe, es de que perseveremos en ello y que comencemos a tratar de encontrar la madurez espiritual que se necesita para que en gracia y en misericordia el Señor Jesucristo nos considere dignos. Y que cuando suene el shofar allá en los cielos, nuestros oídos espirituales sean capaces de escuchar esa trompeta y seamos transformados y llevados directamente, en un abrir y cerrar de ojos, a encontrarnos con nuestro Señor en las nubes,
Obviamente no con estos cuerpos, porque este cuerpo no puede, corruptible, este cuerpo de pecado se queda. Seríamos transformados en un cuerpo totalmente diferente para encontrarnos con el Señor en las nubes y de ahí ser llevados a los cielos. Y ojo, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. ¿Dónde están nuestros enemigos espirituales, estas huestes espirituales que están luchando? Están en las regiones celestes. Y ahí es donde va a haber una lucha para que cuando nosotros estamos aquí en la tierra y seamos llevados a los cielos, va a haber una lucha también allí, sin cuartel, para que nosotros los hijos de Dios que hayamos sido hallados dignos tengamos que ser encontrados en el territorio donde estas huestes de maldad están y donde el Señor Jesucristo nos estará esperando. Va a haber una guerra allí con todos los ángeles que vendrán a nuestro favor para llevarnos a estar con nuestro Señor. Son cosas que van a suceder en algún momento dado. Hasta pronto no tengamos la premisa en nuestra mente que es un hecho de que será mañana, será pasado, será en 50 años. Preocupémonos de tener nuestra conciencia y nuestra alma y nuestro espíritu en un grado de madurez mayor que solamente sea de la de salvación. Salgamos y avancemos de los pies de Cristo en donde nos arrodillamos para pedir perdón y convertirnos en hijos de Dios adoptados. Y comencemos a caminar y a evolucionar en esa fe. Salgamos de tomar la leche espiritual a comer carne espiritual para poder comprender más. Y de esta manera no ser sorprendidos cuando el arrebatamiento suceda y podamos partir a encontrarnos con nuestro Salvador, Jesucristo el Señor. Estimados todos, así es, con esto concluyo esta transmisión exclusiva aquí para Facebook. No he puesto, bueno, tal vez la copia o la reenvíe a mis otras redes sociales, pero si te consideras que ha sido de importancia para ti, compártela. No te quedes solamente escuchando, compártela. Si no la puedes compartir, me avisas de pronto por un tema de configuración, para que puedas compartir este enlace, este video, con tus amigos, con tus líderes, con tu pastor, con otras personas que necesiten escuchar este breve resumen informativo y adicional a eso de motivación para avanzar en nuestra fe. Les ha saludado el pastor Fabián Muñoz, hoy 10 de octubre del año 2023. Espero que Dios te bendiga y guarde tu camino. Nos vemos.